en Puntos Cardinales. Cuatro 21 minutos de la tarde y hoy hemos decidido dedicar el caso del día al mayor atentado en Europa con motivo del 20º aniversario del 11 de marzo. 20 años ya han pasado, profe, increíble. Increíble, sí. Nuestra productora Daniela Pérez preparó una cápsula con más detalles sobre los hechos del 11 de marzo del 2004 en la ciudad de Madrid. Escuchemos. Se han cumplido 20 años del ataque más sanguinario de la historia europea, que causó gran trauma social, pero también político. El 11 de marzo de 2004, estallaron con unos minutos de diferencia 10 bombas contemporizadores, colocadas en 4 trenes suburbanos con destino a la estación de Atocha, causando 192 muertes y más de 2.000 heridos, en el atentado yihadista más sangriento del siglo XXI en Europa. El 20º aniversario del 11M se conmemoró este lunes, con varios actos en toda España, en el marco del Día Europeo de las Víctimas de Terrorismo, instaurado en recuerdo de este trágico día. El primer acto tuvo lugar a las 9 de la mañana en la céntrica Plaza de la Puerta del Sol, con la participación del alcalde de la ciudad y la presidenta de la Comunidad Autónoma Madrileña, quienes depositaron una corona de flores. En la estación Atocha, epicentro de los atentados, los transeúntes presentaban sus respetos ante un monumento conmemorativo subterráneo de color azul cobalto inaugurado en sustitución de uno anterior, que había sido desmantelado a causa de las obras de ampliación de una línea de metro. En el lugar donde las bombas estallaron hace 20 años, los familiares de las víctimas, pero también ciudadanos anónimos, depositaron flores, velas y retratos de quienes perdieron la vida. Bueno, pues muchísimas gracias a Daniela por este trabajo que nos da pie para la conversación que vamos a tener con Juan Carlos Telles, periodista español, redactor jefe de la cadena Voz Media, sobre las consecuencias y el impacto de estos lamentables hechos de hace ya 20 años. Gracias por atendernos, Juan Carlos. Bienvenido. Bienvenido. Un placer. Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bien, gracias. Bueno, ¿qué se puede decir después de 20 años? ¿Qué balance se puede hacer de aquellos hechos que en un primer momento tuvieron una versión o una hipótesis y después apareció otra? Uh-huh. Sí, bueno, lo primero, después de 20 años, el dolor. El dolor que sigue presente, muy presente en España por estos atentados. España ha sido un país que ha sufrido durante muchísimos años el terrorismo, pero si algo había caracterizado a los españoles en todos los atentados terroristas, había sido la unidad frente precisamente a esta barbarie terrorista. Sin embargo, hace 20 años se rompió algo más que esos trenes y que esas 193 vidas, se rompió esa unidad contra el terrorismo. Comentaba vuestra compañera los actos de homenaje que ha habido en Madrid estos días por la conmemoración del atentado, y son actos en los que ha quedado muy patente la división que existe, división política, división social que existe en este país y que comenzó ese 11 de marzo de 2004. Han pasado 20 años ya, pero sigue percibiéndose ese dolor, no solamente, por supuesto, el dolor del atentado, el dolor de los muertos, el dolor de los heridos, sino el dolor de la sociedad, el dolor que se ha quedado latente en España, como decíais, por esas diferentes versiones, ese interés de cerrar el asunto de la peor manera posible, ese poco ánimo en alcanzar toda la verdad sobre lo que pasó en el atentado más importante en Europa, y sobre todo por ese lastre que ha quedado a nivel sociedad de enfrentamiento y de división. Digamos que con mucho dolor decir esto, a mí me duele especialmente, pero que el terrorismo ganó en España. A ver, porque hay que recordar y poner en contexto para nuestra audiencia que esa polémica en torno a la respuesta por parte del Estado
después de estos atentados, después de esas bombas, se da en el marco de un proceso electoral en el que el entonces jefe de gobierno, José María Aznar, asomaba o defendía la posibilidad de que se tratara de la agrupación terrorista vasca ETA, y no como en efecto se atribuyeron los propios autores o perpetradores de este atentado, grupos yihadistas. Sí, esto comenzó desde el primer momento de los atentados. Los atentados se produjeron a primera hora de la mañana, la hora, digamos, la hora punta en la que trabajadores y estudiantes van en tren hacia el centro de Madrid. Unos días antes de este atentado, ETA había intentado, la banda separatista ETA, había intentado atentar en Madrid. Se descubrió un vehículo de la banda terrorista cargado con explosivos que quería atentar contra un edificio muy emblemático de aquí de Madrid, derrumbarlo. Una especie de 11 de septiembre, ¿no? En New York. Pues lo que pasa es que afortunadamente las fuerzas policiales lo bloquearon, este intento. ¿Qué pasó? Que inmediatamente después de producirse el atentado del 11 de marzo, las primeras informaciones apuntaron a ETA. Yo era un chico, yo estaba en la universidad estudiando en ese momento. Ese día no fui a clase. Y bueno, pues me despertó, vivía todavía en mi casa familiar con mis padres. Me despertó mi hermana, me dijo: Juan Carlos, mira, ven a escuchar la radio, que no veas la que ha liado ETA. O sea, para que veáis un poquito el sentimiento que se percibía en ese momento. En la radio escuchamos, recuerdo, al líder de la oposición, escuchamos al presidente del gobierno, por supuesto, hablar del atentado. Él no mencionó en un principio a la banda terrorista ETA. Escuchamos al líder de la oposición por aquel entonces, José Luis Rodríguez Zapatero, que sí habló de la banda terrorista ETA. Escuchamos a uno de los líderes del independentismo vasco, muy ligado a ETA, que es Arnaldo Otegi, que hoy en día sigue ejerciendo en política después de haber estado en prisión, y también habló de la banda terrorista ETA, con lo cual todas las primeras informaciones apuntaban a la banda terrorista ETA. Y después, digamos que a media tarde, 2, 3 de la tarde, empezaron a filtrarse ciertas pruebas, supuestas pruebas, que apuntaban ya a la pista yihadista. Fueron momentos de confusión. El gobierno español en ese momento parece ser que interpretaba que si hubiera sido ETA no le habría afectado electoralmente. Es un desastre pensar en clave electoral después de tener 200 muertos en tus calles. Claro. Y peor todavía ocurrió con la oposición. La oposición aprovechó en clave electoral este atentado hasta el punto de que esto fue un jueves, las elecciones eran el domingo, y el sábado rodearon. Cientos de ciudadanos fueron llamados a través de teléfono móvil, entonces no existía el WhatsApp, a través de mensajes SMS, fueron llamados a rodear la sede del partido del gobierno, llamándolos asesinos. Wow. Se rodeó en jornada preelectoral la sede del partido del gobierno llamándolos asesinos, porque ya se empezó a hablar de la pista yihadista y ya enseguida se encargó la oposición de este país de vincular los atentados a la participación de España en la guerra de Irak. Recordaréis que un año antes había arrancado la guerra de Irak con George Bush y con la alianza hispano-británica apoyando al presidente de los Estados Unidos. Bueno, vamos a hacer una pausa, Juan Carlos, y volvemos sobre este tema, ¿no? ¿Hasta qué punto incidió verdaderamente en la derrota electoral de José María Aznar este atentado? Y también qué otros factores estaban alrededor de la candidatura de Aznar, que, bueno, en todo caso, una contingencia la derrumbó. Pero eso nos lo conversamos al regreso de esta pausa musical. Vamos a escuchar Words Get in the Way de Miami Sound Machine.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Estamos en puntos cardinales hablando de los atentados del 11 de marzo de 2004 en la ciudad de Madrid, en España, y estamos poniéndole la lupa a este hecho y a sus implicaciones junto con el periodista español Juan Carlos Telles, quien está conectado con nosotros vía Zoom. El profesor dejaba, antes de irnos a la pausa, una pregunta que tenía que ver con la atribución directa que se le da a los atentados con la derrota de José María Aznar. Sí. A ver, hombre, unos atentados 3 días antes de unas elecciones generales, no hay que estudiar mucho derecho ni sentencias ni demás para saber que esos atentados quieren hacerse notar en las elecciones generales. Aquí históricamente ha pasado. Aquí, lamentablemente, hemos perdido candidatos por culpa de la banda terrorista ETA. En este momento del 11 de marzo estallaron los trenes 3 días antes de las elecciones. ¿Y por qué fueron importantes para José María Aznar? Para la derrota del Partido Popular Conservador de José María Aznar. Bueno, porque José María Aznar había volcado gran parte de su política exterior en esa alianza con los Estados Unidos y en ese acompañamiento al gobierno norteamericano de George Bush de la búsqueda de armas de destrucción masiva. Lo recordaréis en Irak. España confió un poquito su política exterior a esas armas de destrucción masiva que nunca aparecieron y lo que hizo la izquierda en este país fue aprovechar, evidentemente, para hacer una regla de 3 bastante burda, porque evidentemente en un atentado terrorista la culpa siempre es de los terroristas. Pero aquí lo que se salió a la calle fue con esa consigna de vosotros apoyáis la guerra de Irak, los yihadistas matan en Madrid, con lo cual vosotros sois los culpables de la matanza en Madrid. Claro. A esto se sumó esa consigna de asesinos, se le llamó asesinos al gobierno español de entonces, y mentirosos. Recordemos que hablabais de la tesis de ETA que el gobierno defendió quizá durante demasiado tiempo, pero no olvidemos que la tesis de ETA era la más plausible al principio porque la historia de España de una semana antes nos hablaba así. Lo que pasa es que al producirse ese giro a la pista yihadista, el gobierno español de José María Aznar se enrocó un poco en la pista de ETA y la izquierda en España aprovechó para salir a la calle con ese discurso de mentirosos. La famosa frase de Alfredo Pérez Rubalcaba, un político ya fallecido, un símbolo del Partido Socialista Español, que pronunció esa frase de España no merece un gobierno que nos mienta. Esa fue una frase lapidaria, lejos de buscar el apoyo, de dar su apoyo a la investigación, la oposición y, por tanto, la ciudadanía que entró en ese juego y que sigue en ese juego 20 años después, cargó las culpas contra el gobierno de José María Aznar, que perdió las elecciones contra pronóstico. José Luis Rodríguez Zapatero no tenía, en principio, según las encuestas, ya sabéis que las encuestas también siempre fallan, no tenía opciones de ganar esas elecciones. España iba muy bien económicamente, había crecido mucho, había encajado muy bien esa entrada en el euro y en la Unión Europea. Y en principio iba a seguir 4 años más José María Aznar, pero bueno, se truncaron en esos trenes. Ahora, sí. Juan Carlos, hablas del dolor y las heridas profundas que 20 años después siguen estando allí para las víctimas, para los madrileños, y justamente ayer una coincidencia terrible, y es que en el 20 aniversario de estos atentados hubo un desperfecto, una avería en un vagón en el tren, y eso generó pánico. Es decir, quien vivió hace 20 años esos atentados todavía tiene el miedo, tanto así que ayer lo que se difundieron, además de cantidad de personas que atribuían esta avería a una explosión, cosa que fue desmentida y no fue así, es innegable que eso viene por una herida que está allí. Sí, evidentemente la herida permanece abierta. España no es una sociedad que viva con miedo,
sí que evidentemente, como cualquier ser humano, somos influenciables. Lo de ayer del metro fue anecdótico, fue una avería, una simple avería eléctrica, pero claro, tú llevas días hablando del aniversario del 11 de marzo, te levantas a trabajar y pones en la radio el aniversario del 11 de marzo, te hablan de los muertos, te hablan los familiares de las víctimas, y de repente vas en el metro y ves salir humo, pues, claro. ¿cómo te voy a contar? La forma que tienes de correr, eso es evidente y es muy humano. A mí las heridas que más me duelen no son esas, sino las que han dejado una profunda división en la sociedad. Yo como te decía, yo estudiaba en esa época, ya trabajaba en una radio nacional aquí en España, y sí que he conocido durante muchos años a gente, a periodistas, a víctimas del terrorismo, también muy interesadas en intentar resolver esos flecos, que son muchos, por desgracia, los que quedaron en los atentados del 11M. Recordemos que son unos atentados en los que el propio arma del crimen no se ha podido determinar. Todo se basa, toda la prueba fundamental de cargo de estos casos se basa en una mochila que no llegó a detonar, que apareció lejos de los atentados, se rompió la cadena de custodia. Bueno, es una prueba bastante chapucera, y la gente que ha intentado simplemente conocer un poquito más la verdad de estos atentados, pues enseguida, como hubo ese componente político, se les ha calificado de conspiracionistas. Bueno, ya sabéis ahora todo lo que se habla de las fake news y demás, siempre se mete en un cajón en el otro, y me da mucha pena tanto por un lado como por otro, ¿eh? Yo, bueno, como mi profesión va en ello, creo que la verdad siempre, la verdad no puede prescribir. Y en este caso los atentados ya, lamentablemente, ayer 11 de marzo ya prescribieron. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos Telles, periodista español, redactor jefe en Voz Media, por toda esta explicación y este recuerdo doloroso de los hechos de hace 20 años en la estación Atocha, en Madrid. Muchas gracias, Telles. Gracias a ustedes, un placer. Igualmente. 4:44 de la tarde, y hasta ahora nosotros escuchamos a Blessed Union of Souls con I Believe.